Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos contemporáneos en educación, sobre el informe de Lors, Edgar Morin y la teoría del pensamiento complejo, así como también Noam Chomsky en la educación liberadora. Esta materia es impartida por el doctor Giovanni López García y su doctorante Alma Angélica López Acuña. El informe de Lors fue elaborado por la Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI a petición de la UNESCO. Su nombre obedece a que estuvo presidida por Jacques Delors. Jacques Delors nació en París en 1927, es licenciado en Ciencias Económicas, es ministro de Economía y Finanzas y durante el gobierno de François fue presidente de la Comisión Europea. La educación encierra un tesoro. Este es el informe que elaboró Delors y está hecho por el personal del mundo de la educación y de otros mundos. Pero además estuvo compuesta no solo por el mundo occidental, sino también por el oriental. Ministros de Economía, sindicalistas, escritores, sociólogos, diplomáticos, ministros de Educación, historiadores y de países como Francia, Jordania, Portugal, Estados Unidos, Jamaica, Venezuela, India, China, Corea y Senegal aportaron sus conocimientos. La educación o la utopía necesaria. La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar a los ideales de paz, libertad y justicia social. Es una vía al servicio del desarrollo humano. Es más armonioso para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, la incomprensión, las sobrepresiones, la guerra, etc. Dentro del informe tenemos un marco prospectivo donde se establece la finalización del siglo XX. Dice, estuvo marcada por notables descubrimientos y progresos científicos. Muchos países salieron del subdesarrollo y el nivel de vida continuó sin progreso, con ritmos diferentes según el país. Pero hubo un sentimiento de desencanto que parece dominar, creando desilusión en el progreso, teniendo como ejemplo el aumento del desempleo, el aumento de fenómenos de exclusión, el mantenimiento de desigualdades en el desarrollo del mundo. Tensiones que han de superarse para el siglo XXI. La tensión entre lo mundial y lo local. Tenemos también tensiones entre lo tradicional y la modernidad. Tensiones entre los conocimientos de largo y corto plazo, tensiones entre las competencias de igualdad y de oportunidades que tenemos que superar, así como la tensión entre lo material y lo espiritual. Es así como Jacques Delors creó los 4 pilares: la educación durante toda la vida o la educación permanente. Aquí se evoca el concepto de sociedad educativa, donde toda la vida personal y social puede ser objeto de aprendizaje. Tenemos como primer pilar aprender a conocer, que es dominar el instrumento del saber. Así aprender a conocer es aprender a aprender. Una vez que los alumnos han adquirido los conocimientos, es importante darles la utilidad de aprender a hacer. Aprender a hacer o aprender a hacer significa adquirir competencias básicas. Como tercer pilar tenemos aprender a vivir juntos, conociendo la historia, las tradiciones, el entendimiento mutuo para evitar problemáticas. El cuarto pilar es aprender a ser autónoma. Es la capacidad de juicio, los talentos de memoria, de raciocinio, de facilidad de comunicación con los demás. Estos son los 4 pilares que establece Jacques Delors para una buena convivencia y para el buen aprendizaje. A continuación tenemos un aporte a la educación de Edgar Morin, nuestro siguiente autor.
Hola, muy Hola, buenas muy tardes a buenas todos. tardes a todos. Bienvenidos a Bienvenidos a mis mis resúmenes resúmenes en en Telequia. Telequia. En En esta esta ocasión ocasión vamos vamos a a hablar hablar del del texto de texto de Edgar Edgar Morin, Morin, Los siete Los siete saberes saberes necesarios necesarios para la para la educación educación del del futuro. futuro. Un Un texto de texto de 1999 que 1999 que empieza con el empieza nuevo con el nuevo milenio, milenio, pero que pero que sigue con sigue gran con gran vigencia vigencia aún aún 20 20 años años después. después. Nos habla Nos acerca habla de los acerca de siete los siete saberes o saberes las o las siete siete enseñanzas o enseñanzas o principios principios para para la la nueva nueva educación. educación. El El primero es primero las es las cegueras del cegueras del conocimiento, el conocimiento, el error y la error y la ilusión. ilusión. Muchas veces Muchas veces pensamos que pensamos el que el error debe error ser debe ser evitado, el evitado, el equívoco, equívoco, pero las pero las equivocaciones y los equivocaciones y los errores errores también nos también nos sirven en la sirven en la construcción del construcción del conocimiento conocimiento científico. científico. El El segundo es los segundo es los principios del principios del conocimiento conocimiento pertinente. pertinente. Los Los conocimientos, conocimientos, las las ciencias y las disciplinas, las disciplinas, las áreas áreas se se han han especificado y se especificado y han se han particularizado y particularizado y atomizado atomizado tanto tanto que no nos que no damos nos damos cuenta que cuenta que todas ellas todas ellas forman forman parte de parte un de un entramado entramado aún aún mayor de mayor de complejidad, complejidad, de de conocimiento conocimiento de de la la realidad. realidad. El El tercero es tercero es enseñar la enseñar la condición condición humana, humana, precisamente precisamente no no únicamente únicamente por por enseñar el enseñar el conocimiento conocimiento y el y el desarrollo desarrollo técnico y técnico y científico, científico, vamos vamos a a dejar dejar de de lado lado el aspecto de la de la condición del condición del ser ser humano humano en en cuanto cuanto sujeto sujeto de de derechos. derechos. Enseñar la Enseñar la identidad identidad terrenal. terrenal. Hoy más que Hoy más que nunca, con nunca, con muchos muchos futurólogos que futurólogos que aseguran que aseguran que podremos podremos vivir vivir en otros en otros planetas planetas o o galaxias o demás, demás, hemos de hemos de recordar recordar que que por por ahora ahora este es este es nuestro nuestro único único hogar, hogar, nuestro nuestro único único lugar lugar que que habitar, que habitar, es que nuestro es nuestro planeta planeta Tierra, Tierra, y más y allá más de allá todos de los todos los particularismos, particularismos, somos todos somos todos parte del parte del mismo mismo sistema. sistema. Enfrentar las Enfrentar las incertidumbres. incertidumbres. Todos Todos recordarán a recordarán a Morin por Morin la por la famosa famosa frase de frase de navegamos navegamos en en un un océano océano de de incertidumbres incertidumbres con con islas de islas de certeza, certeza, y es y es verdad verdad que que frente a frente a un un mundo mundo globalizado y más globalizado y más complejo y una complejo y una realidad realidad que que nos nos sobrepasa, sobrepasa, aún aún así así tenemos tenemos pequeñas pequeñas certezas certezas y y podemos podemos ir ir navegando navegando a a través través de de ellas ellas y no y por no ello por ello dejar dejar de de aceptar aceptar la la incertidumbre que incertidumbre nos que nos rodea. rodea. Hay que Hay que enseñar la enseñar la comprensión, pero comprensión, pero no no únicamente en el únicamente en el sentido sentido analítico o analítico o racional del racional del término, sino término, también sino en el también en el sentido de sentido de escuchar y escuchar y comprender comprender a a nuestros nuestros interlocutores. interlocutores. Y por Y por último, último, obviamente obviamente hay que hay que enseñar enseñar una una ética del ética del género género humano. humano. Hasta aquí Hasta aquí nuestro nuestro brevísimo, brevísimo, curioso y caótico caótico repaso repaso del del día día de de hoy hoy por por los los siete 7 saberes saberes indispensables indispensables para para la la educación educación del del futuro futuro de de Edgar Edgar Morin. Morin. Si te ha Si te ha gustado, gustado, si te ha interesado, si te ha servido para por repasar, por favor, compártelo. compártelo. Bien, hasta el momento hemos visto los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Hemos visto los 4 pilares de Jacques Delors y a continuación hablaremos sobre Noam Chomsky. Noam Chomsky es el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es reconocido por sus trabajos sobre lingüística y por ser uno de los grandes intelectuales y educadores del siglo XX, además por ser uno de los más grandes críticos de las estructuras políticas y sociales estadounidenses. La idea de la educación, según Chomsky, permítame tantito, unas fallas técnicas por el momento. Chomsky cuestiona la función antidemocrática del sistema educativo al operar dentro de un esquema de recompensas cuando paradójicamente se propaga el mito de la escuela como un espacio donde se enseñan los valores democráticos y el tipo de actividades rutinarias, por ejemplo, la educación domesticadora que socializa. ¿Qué es lo que está socializando? Pues la obediencia y la autocensura. Esa es la crítica que él establece sobre cómo viene siendo la educación de hoy en día. Solo preparan a los estudiantes para acreditar exámenes y no para comprender los motivos y las relaciones que subyacen en los hechos. Tenemos que es una educación libertadora. ¿Pero por qué es libertadora? La educación se le ve como un rebaño desconcertado. Así lo menciona Chomsky, al que solo se le permite participar en una lección para posteriormente regresar a su fase especuladora. Pero cuando decide participar en una manera diferente, se abalanza a la clase de élite para oprimir.
Son los pequeños puntos que nos dejan saberes de Noam Chomsky. Hubo una entrevista de Noam Chomsky que se llama El propósito de la educación, donde Chomsky dice que el propósito de la educación se enseña mediante la forma tradicional de una interpretación que proviene de la ilustración desde esos tiempos, que sostiene que el objetivo más alto en la vida es investigar y crear, buscar las riquezas del pasado, tratar de interiorizar aquello que es significativo para uno, continuar la búsqueda para comprender más a nuestra manera. Esa es la educación tradicional que nos están inculcando. Dice que demuestra Chomsky que uno mismo, el aprendiz, es el aprendiz que va a realizar los logros durante la educación y por lo tanto depende de uno cuando logre dominar, a dónde lleguemos, cómo usemos ese conocimiento, cómo logremos producir algo nuevo y excitante para nosotros mismos y tal vez para nosotros, y no debemos de limitarnos en el saber, sino continuar desarrollándolo de una manera continua. Es decir, no debemos de limitarnos a lo que nos entreguen para estudiar simplemente nomás porque nos los entregaron y que tengamos que pasar un examen, sino que uno mismo debe de seguir investigando y seguir cultivándose a uno mismo. En cuanto a la tecnología, vamos a ver, Noam Chomsky también dice que en cuanto a la tecnología en la educación, debe decirse que la tecnología es algo neutro. Es como un martillo, esa es la semejanza que él establece. Al martillo no le importa si lo usas para construir una casa o un totuario o lo usas para aplastar el cráneo a alguien. Dice que el martillo puede hacer ambas cosas. Es lo mismo con la tecnología moderna. Por ejemplo, Internet es extremadamente valiosa si se sabe lo que se está buscando. Él dice hacer uso de él el tiempo en su investigación. Y si eso se sabe, es saber buscar. Y se tiene una especie de marco de referencia. Siempre debemos de tener un marco de referencia para todo lo que estemos buscando, que nos dirija a temas particulares, que nos permita dejar al margen muchas otras cosas. Entonces, solo así puede ser una herramienta muy valiosa. Detrás de cualquier uso significativo de la tecnología contemporánea como el Internet, sistemas de comunicación, gráficos o lo que sea, a menos que detrás de ese uso haya un aparato conceptual bien dirigido. Así es, debemos de tenerlo bien dirigido, bien construido. Es poco probable que este resulte útil si no está bien dirigido y hasta podría ser en un futuro dañino. Como se puede observar, la deseducación en un libro escrito por Chomsky habla sobre el trabajo de recopilación en el que el editor reúne escritos de los que hace crítica al actual sistema de enseñanza por considerar un modelo colonial. En este, el colonizado se convierte, según palabras de Macedo, que fue la persona que logró escribir estos apuntes, en cómplice con la hipocresía inherente a la democracia contemporánea. En términos generales, podemos afirmar que los textos recopilados resultan de gran importancia porque apuntan a la crítica del sistema de enseñanza actual, imperante no solo en los Estados Unidos, sino por su efecto de demostración. Se han extendido particularmente a México. Este libro aporta una vista muy importante. De las decisiones no se toman las instituciones abstractas, sino los individuos en particular son las que debemos de tomar estas decisiones y con carga emotiva y racional. Particularmente en el último siglo de la educación de estos individuos se caracteriza por ahondar en la desigualdad, que es algo que él quiere aniquilar. Chomsky, con su legado intelectual, nos brinda un abanico de conocimientos. En él aporta técnicas para no ser producto de nuestros opresores, sino de brindar la oportunidad que uno pueda realizar de manera autónoma y bajo la influencia de toma de decisiones críticas para nuestro propio desarrollo. Finalmente tenemos la educación del siglo XXI.
En este gráfico que me permití presentarles, veo, bajo mi punto de vista, cómo la educación se va construyendo con estos tres autores. Por ejemplo, tenemos aquí a un ladito donde dice la educación del siglo XXI, he puesto 6 pilares, donde el primero lo pongo como el marco prospectivo, después los horizontes, después hemos puesto los principios de Jacques Delors, orientaciones a Noam Chomsky y la educación liberadora y los 7 saberes de Morin. Vemos con esta conformidad que la educación es la manera prospectiva desde los años 90 en cómo se ha estado desarrollando. Esta, lamentablemente, se le considera una pedagogía emergente a estos 3 autores. Hemos visto hasta el momento la fiabilidad de este estudio. Aún siguen siendo válidos, pero hemos conocido que todos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y de igual manera debemos de cuestionar los puntos débiles, tales como la evaluación y su implicación, que es algo que no se habla mucho, si realmente estamos haciendo uso del mismo o si solo estamos estableciendo un refrito dentro de las aulas. Esto tiene un aspecto práctico. Estos 3 autores, lo cual hace crítica a la educación en un sentido favorable, pero es desfavorable para los grupos opresores. Por desgracia, no se ofrece una evaluación e implicación de los resultados, solo aplicaciones como la teoría, pero en la realidad es difícil poder medirlo cuando aún continúan los problemas sociales que cada vez se agravan más. Ahora me permito demostrarles este informe que he bajado de internet, que se llama La UNESCO jubila el informe Delors y redibuja un nuevo horizonte para la educación. Esto fue hecho el día 23 de marzo del 2022. Bien, vamos a hablar sobre esto. Dice, otro punto a destacar es que todas las pedagogías emergentes tienen una fecha de caducidad y en esta ocasión la UNESCO establece una fecha, ya que en el 2030 se irán a implantar nuevos estudios. Tenemos que en la realidad son pocos difundidos y utilizadas estas teorías. Existen muchas contradicciones debido a que hay una gran variedad de opiniones y muchas personas de diferentes profesiones han participado en ellas. Como un cuarto punto podemos decir que no hay que olvidar que buscar una buena práctica implementa nuevas competencias tanto en lo que se recae la tarea educativa como en los que están en la búsqueda constante del conocimiento. Bueno, quiero desearles a todos muy buen día y por mi parte esta ha sido la disertación. Se despide Alma Angélica López Acuña. Quiero darle las gracias por su atención. Estas fueron las características también de las pedagogías emergentes. Por desgracia, todas tienen fecha de caducidad, y más cuando se trata de los grupos opresores. Gracias.